con el auspicio de Apóyate en las 7 empresas de Grupo Security. Presentamos Mirada Económica. Mirada Económica. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. 30 minutos en que revisamos las noticias más importantes del bolsillo, también lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Hoy con un tema muy relevante que le toca a todos. ¿Qué pasa con las ISAPRES, con el sistema de salud privado? La noticia, los reajustes de un 3,5% promedio en los planes de salud a partir de este año, algo que vamos a estar analizando en esta media hora de Mirada Económica. Para eso nuestros invitados, el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, y también el presidente de Colmena, Gonzalo de la Carrera. Bienvenido, muchas gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Bien, antes de comenzar a conversar justamente este tema, vamos a ver la gráfica de los reajustes por ISAPRE. Hay un 3,5% en promedio, evidentemente va a depender de cada ISAPRE, la más alta, Más Vida, con un 6% de reajuste, según datos de la Superintendencia de Salud, Cruz Blanca 4,8%, Colmena 4,6%, Consalud 3,9% y las últimas tres que usted ve, 0%. Congelados los planes de salud, un tema que vamos a estar conversando. La primera pregunta, superintendente, usted entrega estos datos, los datos de reajuste de 3,5% y dice lo siguiente: las alzas no son justificadas. ¿Por qué no son justificadas? Lo que pasa es que nosotros, durante el año pasado, no sé si tú te recuerdas, nosotros descartamos validar o darle algún tipo de reconocimiento al trabajo que se había desarrollado en torno al llamado IPC de la salud. Y junto con descartarlo dijimos, bueno, pero hay un trabajo que desarrollar para darle más luz a un sistema que es particularmente opaco. Y nos dimos la tarea de reformular la forma en que estaba trabajando ese estudio, y durante todo el año se trabajó con el Instituto Nacional de Estadísticas para abrir de alguna manera el abanico de elementos o de factores que determinan los costos del sistema, y a partir de lo cual, en su tradicional opacidad, se ha justificado tradicionalmente el alza de precios. Y los resultados de ese estudio los dimos a conocer 2 semanas antes, y lo que nos indicaron esos datos, analizando 300 prestaciones ambulatorias y hospitalarias, es que no había realmente antecedentes técnicos, de acuerdo a lo que arrojó ese estudio, para justificar alzas importantes. Ese fue el análisis, de alguna manera, y lo que vimos es que los precios efectivamente se habían comportado de manera bastante estable en términos generales para el sistema, sin perjuicio de lo cual, como corresponde, cada ISAPRE le corresponde explicar en su situación particular a sus afiliados afectados, a la opinión pública o a los tribunales de justicia o en sede administrativa, que sus alzas efectivamente corresponden a circunstancias que no son extraordinarias o imprevisibles. Perfecto, ahora voy con la contraparte en este caso. Gonzalo, aquí se habla de que no son justificables y aquí el superintendente habla de un sistema opaco. ¿Esa opacidad justamente no estaría también justificando esta alza en los planes de salud? Bueno, nosotros nos hemos hecho cargo de la crítica al sistema ISAPRE, que durante 36 años ha tenido imperfecciones muy grandes, y nosotros como actores nuevos hemos siempre propuesto, con una visión país, reformas y cambios que permitan acabar con las preexistencias, con la cautividad, transparentar los precios. Incluso hoy día nos hemos limitado en nuestras utilidades, dejamos de lado la integración vertical y por lo tanto yo creo que efectivamente el sistema tiene que perfeccionarse, y nosotros hemos estado siempre con una mirada país muy a favor de hacerlo, y hemos querido contribuir con el superintendente en esa tarea. Aquí va la pregunta también, sin ¿por qué reajustan ustedes los planes? Sí, sin perjuicio de eso, y yo quiero decirle al superintendente que el estudio o las conclusiones que él deriva del estudio no son absolutamente coherentes, porque, por ejemplo, el superintendente dice, primero, que las licencias médicas suben un 12% y que representan un 20% del costo. Si uno multiplica 12 por 20%, se da cuenta que inmediatamente por sobre el UF habría que subir los precios 2,4%. Y después ocurre lo siguiente. El superintendente dice que las ISAPRES han bajado su cobertura en un 8%. Yo quiero decirle que tiene que revisar, la gente que le entregó el estudio le entregó mala información. La misma información que tiene usted, superintendente, la tenemos nosotros. En el caso Colmena, nuestras coberturas subieron de 64,3 a 64,7. Y nuestro gasto per cápita subió de 22,9 UF a 23,25. O sea, solamente en el gasto per cápita subimos 1,5 puntos porcentuales. Lo cual es un elemento que tomó este estudio de la superintendencia. Entonces ya iríamos en 2,4 más 1,5, ya iríamos en 3,9, y todavía no hemos hablado de frecuencia,
¿cierto? No hemos hablado de subida de precios. Y por lo tanto, a mí me parece que es absolutamente improcedente decirle a la opinión pública que las coberturas han bajado cuando no lo han hecho. Y finalmente, en términos de la utilidad o la alza de precios, que es lo que más me importa, es que nosotros hemos hecho una contribución, y en eso quiero invitar al superintendente a que nos apoye a terminar con el tema de las utilidades excesivas, y nosotros nos hemos puesto un techo de un 4% sobre ventas, sobre nuestras utilidades, lo que creo que va a contribuir mucho a acabar con esa opacidad, porque efectivamente la ISAPRE le va a devolver a sus afiliados cualquier utilidad que tengan en exceso, y me encantaría que el superintendente apoyara esa iniciativa con entusiasmo, porque hasta aquí las declaraciones que él ha hecho son de crear una sensación de ambigüedad, de duda, y por lo tanto nosotros creemos que él debiera tener el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, llamando a las demás ISAPRES a hacer lo mismo, a fijarse un nivel de utilidad de manera que la opacidad se acabe. ¿Ustedes de alguna manera se están descolgando del resto de las ISAPRES? Por ejemplo, con esta medida de llegar a un techo de utilidad de 4%. Nosotros hace 2 años nos descolgamos de la Asociación de ISAPRES y nosotros hemos siempre querido colaborar con el superintendente con una mirada país, de manera de que se reconozca que la salud tiene que operar bajo los principios de la seguridad social y tiene que verse a la salud como un bien social y no como un bien de consumo. Y tenemos que abrazar todos los principios de la seguridad social. Y Sebastián sabe que nosotros hemos hecho muchas propuestas, ninguna de ellas ha sido acogida hasta ahora. Esperamos que la propuesta que estamos haciendo ahora de fijarnos la utilidad sea muy bien recibida, porque por lo menos la opinión pública la ha recibido muy bien, y creemos que esa es una gran noticia. O sea, es inédito en la historia de Chile que una empresa privada que tiene derecho a ganar lo que sea, se autofije un margen de utilidad, y creemos que nosotros estamos haciendo un gran aporte, y nos gustaría que con entusiasmo el superintendente nos apoyara, porque a lo mejor podemos lograr que la industria dé un paso adelante en beneficio de los afiliados, que por eso estamos y por eso existimos. Superintendente, tomo entonces las palabras de Gonzalo. Hay varios puntos a destacar. Primero, que se justifican efectivamente las alzas, que los datos que entrega este estudio con el INE no son correctos, entonces tenemos la situación del usuario, en este caso es ¿a quién me vamos a creer? Y la intención también de Colmena, como un actor en este sistema de salud, de hacer cambios, pero que de alguna manera no han sido acogidos o no se han concretado. ¿Cómo contestamos a estas tres interrogantes? A ver, lo primero, nosotros no somos el departamento de estudio de ninguna ISAPRE en particular, por lo tanto lo que hacemos es un análisis sistémico, y los datos que nos arrojan es eso, es un trabajo que se hizo con el Instituto Nacional de Estadística, analizando todo el archivo maestro de prestaciones. Por lo tanto, las conclusiones que nosotros sacamos justamente son sistémicas. Cada ISAPRE, y lo dijimos aquella vez, es la que le corresponde justificar. ¿Y no tiene la posibilidad un ISAPRE, por ejemplo, de hacer un descargo como en otros mercados? Sí, por supuesto, pero o sea, lo puede hacer ante la opinión pública, y eventualmente, si sus afiliados los llevan a tribunales, tendrán que presentar sus descargos en tribunales. Si los llevan a la Superintendencia de Salud, podrán presentar sus descargos de la Superintendencia de Salud. Eso no hay ningún problema. Y obviamente que tendrán que ser analizados, ya sea en sede judicial o en sede administrativa. Así que no veo ninguna contradicción. Nosotros estamos analizando sistémicamente el sistema, y es lo que nos corresponde. No podemos hacer el trabajo de los departamentos de estudio de cada ISAPRE. ¿Qué pasa con la idea, por ejemplo, de poner un techo en las utilidades? Que también va de la mano, hay que ser objetivos con otras medidas que ha cursado Colmena, por ejemplo, el tema de las preexistencias, significó también esas diferencias salir de la asociación de ISAPRES, que también ha tenido un giro en pro finalmente del usuario. A ver, efectivamente, durante el año pasado, gracias al espacio político generado por la invitación que hizo la Presidenta de la República a una comisión de expertos para analizar cambio del sistema, a la cual el señor de la Carrera fue invitado también por la Presidenta de la República a participar, se generó un espacio para que los propios actores del sistema estuvieran en la mesa y participaran haciendo propuestas, con lo cual se generó algo inédito. O sea, prácticamente en 30 años de existencia del sistema nunca se había mostrado de la manera más transversal posible la necesidad o el diagnóstico sobre la necesidad de cambios al sistema. Y en el marco de esa comisión sí se llegaron muchas propuestas. No tengo recuerdo que esta propuesta en particular se haya presentado en esa oportunidad, que habría permitido un análisis técnico mucho mayor, pero que sin duda, más allá de que no se haya ocupado esa oportunidad, nosotros celebramos que los mismos actores del sistema, que durante tantos años se resistieron a hacer cambios, que impidieron la existencia de un fondo solidario en la reforma del 2005, hoy día hayan escuchado el clamor popular, el llamado de los tribunales, la presión que se ejerció sobre el sistema para reconocer que era necesario cambios. Por lo tanto, nosotros celebramos que haya voluntad de cambios, eso es lo primero. Pero un llamado que también ha sido el bastón, más bien el podio de la superintendencia, porque ha sido muy crítica de las ISAPRES, también de alguna manera ha llamado a los usuarios, a los clientes a
llegar a tribunales, que efectivamente es una posibilidad que tienen. O sea, nosotros no hemos llamado a las personas a ir a tribunales, pero sin duda reconocemos que es una posibilidad que las personas están ejerciendo, no podemos ocultarlo. Y nosotros lo que hemos planteado justamente es que hay que revisar el marco regulatorio. Nosotros entendemos que aquí no hay críticas individuales o personales a personas determinadas, sino entender que el marco regulatorio hoy día no alinea bien los incentivos y efectivamente genera distorsiones que en vez de beneficiar a las personas, hoy día se traducen en una mayor dificultad para las personas para ejercer sus derechos. Y la asimetría natural que existe en salud, en el caso del funcionamiento del sistema, hoy día se ve agravada y eso perjudica finalmente a los usuarios. Por lo tanto, la iniciativa de, por ejemplo, reducir todo lo que tiene que ver con selección de riesgo, con preexistencia, es algo que evidentemente tenemos que analizar en profundidad. Tiene una serie de impactos. ¿Cómo vamos a lograr que efectivamente el sistema deje de comportarse como se ha comportado en los últimos 40 años, que es haciendo selección tanto de riesgo como de ingresos? Y eso lo tenemos que resolver. Sí, y tomo ese último punto, superintendente, y te pregunto a ti, Gonzalo, porque a nivel de sensación del usuario, del cliente, que les gusta estar a la ISAPRES. De hecho, encuestas que ha hecho la asociación, también las empresas con respecto a si les gusta el servicio, finalmente dicen sí, nos gusta el servicio. Pero siempre hay un punto que es el que genera más complicación para ellos, que es este reajuste de los planes de salud y también otros como la integración vertical. ¿Cómo se le puede decir a la gente que efectivamente se está haciendo el trabajo por parte de la ISAPRES y que no se le está pasando gato por liebre finalmente? Mira, hay varios puntos en tu pregunta, me parece muy interesante. Lo primero es aclararle a la opinión pública que lo que la persona gasta en salud es la suma entre lo que cotiza y lo que gasta de bolsillo, que se llama copago. Y nosotros hemos hecho una propuesta al superintendente de trabajar en conjunto para reducir los copagos. Por ejemplo, el año pasado Clínica Indisa nos subió los precios 30% y ahí la superintendencia tenía una perfecta oportunidad para actuar en favor de los afiliados. Cuando una clínica sube 30% sus precios, el gasto de bolsillo de las personas sube 30%. Chile tiene el gasto de bolsillo más alto de todos los países del OCDE. Entonces ahí nosotros echamos de menos que la superintendencia nos apoyara, porque si no hubiese apoyado, efectivamente las personas no habrían sufrido un gasto de bolsillo 30% más alto. ¿Pero eso depende solamente de la superintendencia o de los actores del mercado que finalmente la fijan el precio? superintendencia puede con una circular ayudarnos, porque a través de circulares se ha gobernado, puede ayudarnos a que efectivamente nosotros podamos cambiar al grupo de afiliados que están afectados por un alza de precios tan brutal como esa a una solución equivalente o mejor y a ayudarnos a transitar en ese camino. La superintendencia lo único que ha hecho es bloquear esa oportunidad. Entonces yo me pregunto, si efectivamente la superintendencia quiere bajar el gasto de bolsillo de los afiliados, ¿por qué no nos ayuda a ayudar a los afiliados? ¿Por qué este bloqueo de que efectivamente solamente se critica el alza de precios de las ISAPRES, pero no se dice una palabra respecto al alza de precios cuando es de medida de las clínicas? Muchas de las clínicas se comportan muy bien, y son la mayoría. Pero ¿por qué no defendemos juntos, Sebastián, el gasto de bolsillo de los afiliados? ¿Por qué en el fondo tenemos que pedirle a los afiliados que se traguen cualquier alza de precios que finalmente terminan redundando en que después las ISAPRES tienen que subir los precios? Las ISAPRES, Nicolás, somos pagadores. Los afiliados son pagadores. Y aquí se ha tendido a castigar al pagador. ¿Por qué no se pone el ojo y el foco en quién genera el gasto? El gasto se genera en la cadena final. Se genera en la consulta médica, ahí se generan licencias falsas como las verdaderas, se genera el sobreconsumo, se genera la sobreindicación, se genera el aumento del gasto. ¿Por qué ponemos el foco en el que paga la cuenta y no ponemos el foco en el que genera el mayor gasto? Yo no he escuchado nunca a la superintendencia contextualizar las alzas de precios. Sería muy bueno que la superintendencia, igual como va a conocer las utilidades de la ISAPRES, debe conocer las utilidades de las clínicas. Usted tiene que saber que las clínicas ganaron el año 2013 2,6 veces lo que ganaron la ISAPRES. Hay algunas clínicas en que caben 2 ISAPRES y media en la utilidad de una sola clínica. Pero hay algunas clínicas que también tienen asociación con las ISAPRES. Por eso, es la integración vertical. Y respecto a la integración vertical, que es la última parte de su pregunta, Colmena se desintegró. Por lo tanto, no gana ningún peso en el sector de prestaciones de clínicas y hospitales de alta complejidad. Y por eso nosotros podemos transparentemente decir lo que nosotros pretendemos ganar es un 4% sobre venta. De ahí en adelante, si nos hemos equivocado en nuestra predicción de precios, le vamos a devolver todo el exceso de utilidad. En los últimos 10 años, Nicolás, habríamos devuelto 6 veces. El año 2012 habríamos devuelto 11.000 billones de pesos. Durante 10 años habríamos devuelto 32.000 millones de pesos.
Y por lo tanto nosotros habríamos beneficiado a nuestros afiliados y queremos que todos los demás den un paso adelante. Si alguien tiene que ser el hombre grande en este cuento, Colmena está dando un paso adelante y le estamos pidiendo a la superintendencia, apóyenos porque esto beneficia a los afiliados. Y ahí voy con eso, porque Sebastián, hay un emplazamiento aquí finalmente. Falta la postura de la superintendencia de contextualizar, como dice Gonzalo, y que los malos de la película, a lo que entiendo con tu frase, es que no sean ellos, sino que también haya un cambio. ¿Le falta a la superintendencia esa postura? Yo creo que efectivamente hay varios temas que despejar. Primero, si fuera, al parecer, si fuera tan fácil devolver el dinero, tendrían que volver los 40.000 millones pagados en exceso que todavía están en el sistema ISAPRE y que son de las personas y que por alguna razón todavía las personas están esperándolo. La verdad es que nosotros entendemos que efectivamente el sector prestador es clave y estamos por darle mayor transparencia. Justamente lo que hemos hecho con el estudio que se hizo con el Instituto Nacional de Estadística fue ver cómo se estaba comportando el mundo prestador. Que no se trata de decir que son los malos de la película, yo creo que esto no podemos definirlo entre malos y buenos. A mí me parece que eso es un poco caricatura, por lo menos nosotros no lo hemos hecho. Es clave, sin duda, darle mayor transparencia al sistema, verificar cómo se está comportando el sistema y nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es justamente tratar de darle mayor transparencia con este estudio, con un estudio que vamos a reconocer pronto, sobre justamente prestadores relacionados. Y entendemos además que parte de las conclusiones de la Comisión Presidencial de Expertos fue decir, sabe que tenemos que regular mejor el sector prestador, porque tradicionalmente ha estado súper desregulado. O sea, históricamente el sector prestador ha sido desregulado, ha sido completamente dejado al laissez-faire y hoy día lo entendemos como un actor clave, no solamente que presiona el aumento de costos, sino que además selecciona y va generando discriminaciones también en relación con el poder adquisitivo de las personas, generando nichos de captura a través de la integración vertical hacia arriba, con seguros complementarios, o incluso con mecanismos que ni siquiera están bajo la tutela de la Superintendencia de Valores y Seguros, que son convenios preferentes, todo ese, y de alguna manera usando también de la incertidumbre, de la angustia que muchas veces sienten las personas y que terminan sobreasegurándose, ya no pagando un seguro complementario, sino varios. Estamos completamente seguros que esto es algo en lo cual tenemos que avanzar, completamente. Ahora, efectivamente, la superintendencia tiene facultades hoy día mucho más desarrolladas sobre el mundo de los seguros privados de salud y eso es parte de una herencia histórica. Y nosotros sabemos y vemos que hoy día se requiere que podamos intervenir de una manera más intensa en el sector prestador. Pero lo que hemos avanzado hasta ahora es fiscalización, por ejemplo, de la exigencia de cheques en garantía o condicionar la atención de urgencia en relación con documentos o con cheques. Y adicionalmente la implementación de la garantía de calidad, que es fundamentalmente a través del mecanismo de la acreditación y la certificación en el caso de los individuales. Sin duda, debiéramos avanzar como país en mayor transparencia y mayor regulación y una mayor capacidad que tenga la superintendencia para intervenir en los conflictos que puedan afectar a las personas usuarias del sistema. Sí, nosotros hemos sido testigos de cómo las personas se ven afectadas en negociaciones comerciales y son utilizadas prácticamente como munición en este conflicto y es lamentable y lo que a nosotros nos corresponde es ver cómo esas negociaciones comerciales no afecten los derechos de las personas. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hicimos a propósito de la negociación entre Clínica Indicia y Colmena y es lo que hemos estado monitoreando a propósito del conflicto entre Red Salud e ISAPRE Colmena nuevamente. Y justamente lo que nos preocupa es que se respete la ley. La ley establece plazos de protección, establece la obligación de la ISAPRE de ofrecerle convenios alternativos, que es justamente lo que hemos conversado y nos parece que justamente va en esa lógica. Bien. Colmena, en el caso de la negociación de Red Salud, de alguna manera cumplió el rol que uno espera de un seguro, que es negocie mejores precios para los usuarios. Y eso efectivamente es algo que uno espera y que hace el FONASA cotidianamente cuando negocia con los prestadores y que esta vez vimos que esa negociación se hizo pública. Pero es justamente lo que uno espera que haga el seguro, que logre mejores precios y que esos mejores precios no solamente los traduzca en utilidades, sino que también en beneficios para las personas. Vamos a seguir conversando sobre este tema, nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver enseguida. Hablando de las ISAPRES, hay harto que cortar, poco tiempo, pero vamos a estar ahí apuntando lo que sucede con el sistema de salud privado. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Mirada económica. Mirada económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos hablando de las ISAPRES, los cambios, pero antes de pasar
a esos otros temas, superintendente, también para recordar, las personas, los usuarios, los clientes de las ISAPRES que van a tener este reajuste en los planes, ¿cuáles son las alternativas que tienen brevemente para poder evitar de alguna manera este reclamo por parte del usuario a el prestador de salud en este caso? A ver, efectivamente, tradicionalmente la superintendencia lo que decía era, usted persona que sufre un alza, se puede conformar con el alza, puede pedir que lo cambien a un plan más barato, al precio que pagaba antes, o puede, si tiene la suerte de no estar cautivo, puede buscar otra ISAPRE donde cambiarse. Y hoy día, además de esas alternativas, obviamente que siempre está la posibilidad de cambiarse a FONASA, está la posibilidad de recurrir a tribunales. Crecientemente muchas personas desde hace varios años están recurriendo a tribunales. Y desde el año pasado, además, nosotros nos dimos la tarea de revisar el alcance de nuestras facultades, la jurisprudencia de los tribunales y también comenzamos a resolver los reclamos que empezaron a llegar por alza de precios. Perfecto, esas son las alternativas. Quiero ir a otro tema, por supuesto relacionado, usted lo indicaba, superintendente, este Consejo Asesor Presidencial se forma justamente para hacer una reforma al sistema de ISAPRE. Gonzalo, tú estuviste justamente en este consejo, se produjo un quiebre, la salida como miembro. Sabemos que hubo ahí algún minuto recuerdo, a ver si me equivoco, una estatización, decías tú, del sistema de salud privado. Bueno, esa es la gran duda que queda para adelante, porque nosotros hemos tratado, yo asistí a esa comisión presidencial tratando de resolver los problemas que afectan a 3 millones de chilenos, pero me llevé la idea de que no hay un interés realmente de resolver esos problemas. Me queda la duda con la actuación de la superintendencia, porque yo quiero invitar a Sebastián que como superintendente nos ayude a contener el gasto bolsillo de los afiliados. Y por lo tanto, que si él usa la palabra opacidad, yo quiero proponerle y constructivamente de que publiquemos las utilidades del sector prestador, porque si las ISAPRES han subido sus precios y los márgenes de las ISAPRES no han subido, ¿a dónde, señor superintendente, se ha ido a parar esa plata? Nosotros necesitamos poner en el centro los afiliados, necesitamos tener una visión país, necesitamos en conjunto con la superintendencia trabajar en la contención de costos. Entonces nosotros necesitamos más apoyo de la superintendencia para que cuando nos enfrentamos a eventos donde el afiliado va a salir afectado y donde su gasto bolsillo va a ser golpeado fuertemente, podamos tener detrás al regulador ayudándonos a contener los costos. Esa es la llamada, la invitación que yo quiero hacerle y proponerle a Sebastián. ¿Por qué no tomamos la iniciativa, como la de Colmena, de fijarse una utilidad máxima que tiende a bajar el gasto de bolsillo de las personas? Y a partir de eso empezamos a construir una reforma para que el sector privado de salud esté mejor, para que exista. Porque a mí me cabe la duda si efectivamente les interesa que exista el sector privado o por la vía de asfixiar al sector privado asegurador pretenden estatizar la salud. Yo me gustaría ver gestos concretos de la superintendencia en términos de que luchemos codo a codo para bajar el gasto bolsillo de los afiliados. Probablemente de esa manera los alzas en los precios van a ser cada vez menores y así la persona va a sufrir menos gasto de bolsillo. Y por lo tanto yo me encantaría ver al superintendente que me dijera, sí, Gonzalo, encontramos buena tu medida, la medida de Colmena de toparse la utilidad en un 4%, es un paso adelante y además encontramos razonable el poder defender a los afiliados de aquellas clínicas cuando suben precios en forma exorbitante, de manera que su gasto de bolsillo no se haya golpeado. Es una invitación con una mirada país. Y le hago la pregunta del superintendente, esta medida de un techo de 4%, ¿es una buena medida? ¿Ya la están evaluando? De la parte, por ejemplo, del ISAPRE, ya está una carta tirada. En ese sentido, lo que dice Gonzalo es que falta firmar esa carta. O sea, estamos a la espera de que nos llegue la propuesta concreta, que más allá de lo que ha salido en la prensa. Pero como dato, una curiosidad, ¿tú sabes cuánto ha sido la utilidad promedio sobre ingresos del sistema en los últimos años? 3,9%. El año pasado, de hecho, 56% de alza, 60.000 millones de pesos. A lo que voy, que el guarismo no es casual. Se propone que sobre 4% van a devolver. La utilidad promedio del sistema ha sido 3,9. ¿Puedo contestar eso? Entonces, terminamos ahí y vamos con eso. Entonces, efectivamente, más allá de la situación particular de cada ISAPRE, es algo que tenemos que revisar, sin duda, sin duda. Pero uno ve los ejercicios contables de las ISAPRES, uno ve los resultados operacionales y uno se da cuenta que un titular que puede ser súper interesante y puede ser atractivo, incluso se ha planteado, algunos han planteado fin del lucro en salud, otros han planteado poner límite a la utilidad. Eso se tiene que hacer seriamente, se tiene que analizar bajo qué mecanismos, cuáles van a ser las reglas contables que van a afectar a todos, cuáles son las relaciones que van a tener con prestadores, cuáles van a ser los precios de referencia, etcétera, los mecanismos de pago. Nosotros estamos de acuerdo, efectivamente, en avanzar, en no solamente darle mayor transparencia al sistema, sino también el alinear
determinar mejor los estímulos para que se haga contención de costos. Pero aquí hay una crítica al tema de por la ejemplo, utilidad. lo que está haciendo FONASA en relación con los PADs, o sea, compartir los riesgos con los prestadores, efectivamente son mecanismos que en el mundo han demostrado que son eficaces en hacer contención de costos. Más allá de las declaraciones, justamente si avanzamos en GRE, si avanzamos en mecanismos de pago, obviamente que podemos hacer espacios para la contención de costos. Si transparentamos las relaciones que existen entre prestadores y seguros, porque en el caso de Colmena efectivamente ha declarado muchas veces que no está integrado, pero hay otras que sí tienen relaciones y justamente tenemos que transparentar en qué se traducen, a quién afectan, tienen efecto en los precios, tienen efecto en la frecuencia de las prestaciones, todo eso es lo que tenemos que sacar a la luz y sin duda es algo en lo cual nosotros queremos avanzar. Bien, con lo que dice el superintendente Gonzalo, ¿no se podría lograr esta intención que tiene Colmena? Yo me quiero hacer cargo de una cosa. Sí. La utilidad promedio de Colmena en los últimos 10 años ha sido 4,7%. Y estamos proponiendo un techo de 4. En los últimos 5 años ha sido 4,2% y estamos proponiendo un techo más bajo. Una industria regulada como el gas, por ejemplo, tiene derecho a ganar un 11%. Nosotros estamos proponiendo un algoritmo que no sale del cajón. El promedio de utilidades de la industria de aseguramiento en el mundo es 4%. Y por lo tanto, un corredor de propiedades gana 4% cuando vende una propiedad sin invertir y sin arriesgar. Gonzalo, pero ese techo de 4% se reinvierte, ¿cuál es? Si se gana más de un 4%. Se gana más, le entregamos todo se lo devolvemos a los afiliados. Hay una devolución. Todo, en dinero. ¿En dinero o en otro tipo de servicio? Porque la ley no nos permitiría entregarlo si es en caso que la persona quedara con excedente, tendría que usarlo en prestaciones de salud. Pero eso es porque la ley no lo permite. Pero nosotros vamos a devolver en valavista bancario y en cheques depositados en su cuenta corriente a cada uno de los afiliados que tengan exceso producto del exceso de utilidad. Nosotros os habríamos devuelto 6 veces en los últimos 10 años. Somos propietarios de Colmena hace 2 años. Estamos proponiéndote, Sebastián, muchas cosas que van en beneficio de los afiliados y todavía no te logro entusiasmar con una propuesta que va directamente al corazón del bolsillo de las personas. Falta una reunión ahí, preguntando, porque durante gran parte del programa hay una invitación que se hace. Quiero ver si se acogen las invitaciones. Yo lo invito, entonces, él está tratando de batallar con los promedios. Sí. Y siempre en los promedios, en el caso de bajaron las coberturas en promedio, pero el promedio es un promedio. En el caso nuestro, las coberturas, nosotros pagamos más, gastamos más y subió la cobertura. Entonces él insiste en meter todo en un promedio y dice, mira, la utilidad que promete Colmena, el promedio es 3,9 y están prometiendo un 4. Eso no es la manera de verla, Sebastián. La manera de verlo es decir, mira, Colmena está ofreciendo ganar menos de lo que ha ganado históricamente. Es un gran avance. Durante 36 años nunca tuvieron una oportunidad como esta. Nosotros estamos cediendo porque queremos operar bajo los principios de la lógica de la seguridad social. Y por lo tanto te invitamos a realmente sincerar si efectivamente lo que a ti te interesa es que las ISAPRES existan o tú tienes una agenda que no conocemos y que es parecida a la de la Comisión Presidencial, que lo que quiere es acabar con el sistema privado y terminar con un fondo único estatal. Me quedan poquitos segundos de programa. Si ese es tu norte, acláralo a la opinión pública, porque la opinión pública lo que quiere es seguir con un sistema privado sustentable. Sí, quiero la respuesta del superintendente, nos quedan poquitos segundos. Entiendo que venimos a hablar del sistema ISAPRE y no un ISAPRE en particular, y por eso a mí lo que me corresponde es justamente hablar sistémicamente. Y eso ha sido el desafío, cómo analizamos el sistema, cómo está funcionando y cómo su opacidad se traduce en afectaciones de los derechos de las personas. La postura del gobierno en esto ha sido bastante clara. Se planteó la necesidad de una comisión presidencial de expertos para corregir el sistema y en eso está en el decreto que creó la comisión que Gonzalo de la Carrera integró, eso está en el mandato que como superintendencia tenemos, cómo mejoramos el sistema. Y por lo tanto, lo clave es cómo mejoramos el sistema justamente para que las personas sientan más seguridad en su atención de salud, para lograr que las entidades públicas y privadas que intervienen en el sistema de salud efectivamente se alineen en lógica de seguridad social. Eso es todo lo que buscamos, no solamente a través de las propuestas regulatorias, sino que también a través de la actuación de la Superintendencia de Salud, que tiene varios ámbitos: fiscalización, regulación, resolución de controversias. Lo que buscamos es que las personas sientan efectivamente mayor seguridad en salud. Bien. Y ese es el trabajo. Perfecto, podríamos estar mucho rato conversando, sí, claro. Pero muchísimas gracias, Sebastián, Gonzalo, por haber estado aquí en Mirada Económica. Y a ustedes, por supuesto, por sintonizarnos. Ahí va nuestro Twitter, @Mirada Económica, comentarios, críticas, temas que ustedes quieren que abordemos aquí en el programa. Y como siempre, los invitamos a que siga la sintonía de Canal 24 Horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Que les vaya muy bien.
Mirada Económica.